Los dobles de riesgo que arriesgan sus vidas por la toma perfecta están detrás de las escenas de acción más increíbles de Hollywood. Pero ¿qué sucede cuando incluso los más hábiles caen víctimas de errores? Acompáñanos a descubrir estas 5 historias reales de dobles que pagaron el precio más alto por la magia en pantalla. La historia detrás de Shark, una película de acción de 1969 dirigida por Samuel Fuller y protagonizada por Burt Reynolds y Silvia Pinal, ha adquirido una reputación sombría no solo por su trama, sino por un incidente en el set que involucró a un doble de riesgo de 32 años llamado José Marco. La película sigue al traficante de armas Kane, que se encuentra varado en un pequeño puerto del Mar Rojo. Conoce a Ana, una mujer que lo convence para sumergirse en aguas infestadas de tiburones, supuestamente para investigación científica. A medida que avanza la trama, Kane descubre que Ana y su compañero son en realidad cazadores de tesoros que esperan saquear los restos de un naufragio. Basada en la novela de Victor Canning, His Bones Are Coral, la película se rodó durante 9 semanas en 1967 en Manzanillo, México, que sirvió como la costa de Sudán. En 1969, Burt Reynolds ya estaba bien encaminado para convertirse en una de las estrellas más famosas de Hollywood. Necesitaba un doble de riesgo para ejecutar algunas de las maniobras más peligrosas de sus escenas de acción. Durante el rodaje de Shark, esta tarea le correspondió a José Marco. El equipo estaba filmando una escena submarina con tiburones en Isla Mujeres, frente a la costa de México. Y dado que la CGI de hoy en día era un sueño lejano, decidieron usar un tiburón vivo para las escenas. Existen varias versiones de lo que supuestamente sucedió ese día. Según una de estas versiones, José Marco estaba en el agua junto a un tiburón toro tranquilizado, uno que los miembros del equipo habían estresado previamente arrastrándolo a la orilla. Cuando el tiburón fue devuelto al agua, rompió una red protectora que debía separarlo de José Marco. Otra versión de la historia sostiene que otro depredador inesperado, un tiburón blanco, rompió la red protectora alrededor del set. Lo que siguió fue una escena caótica en la que el tiburón blanco se lanzó hacia el equipo de filmación. Los miembros del equipo tomaron lanzas, pero el tiburón ya había fijado su objetivo en José Marco. Lo atacó mordiéndolo. Dispararon las lanzas pero sin éxito. El tiburón continuó su ataque. El equipo gritó y golpeó sus jaulas, y eso finalmente hizo que el tiburón se alejara. El doble de riesgo fue supuestamente trasladado de urgencia a un hospital local, pero nada se pudo hacer para salvarlo. José Marco sucumbió a sus heridas 2 horas después del brutal ataque. La reacción del director Samuel Fuller ante esta supuesta tragedia fue rápida. Indignado por la decisión de los productores de capitalizar la muerte de Marco, Fuller abandonó por completo el proyecto repudiando Shark, que dijo no se parecía en nada a su visión original. Los productores cambiaron el título de la película de Kane a Shark, comercializándola como un thriller donde los peligros reales acechaban bajo las olas. Una publicación en Life impulsó aún más la historia, publicando una serie de imágenes tituladas Shark Kills a Man, que aparentemente mostraban a Marco. El relato pronto fue cuestionado por investigaciones, lo que generó una gran controversia pública. Las fotos de Life eran espantosas, detallando los supuestos últimos momentos de Marco. El periodista Dewey Bergman de Skin Diver realizó una investigación y sus hallazgos pusieron en duda toda la historia. Reportó que no encontró ningún registro de la existencia de Marco, mucho menos de su trágica muerte. Los periódicos mexicanos estuvieron notablemente en silencio sobre la supuesta tragedia. Incluso el hospital donde supuestamente Marco fue tratado negó cualquier registro de su admisión o de víctimas de ataques de tiburones tratadas allí. La falta de registros en un circuito local de noticias activo planteaba serias preguntas sobre la autenticidad de la historia. Sumando al escepticismo, Bergman argumentó que la escena submarina de la película en la que un tiburón parece atacar a un hombre mostraba inconsistencias. Mientras que el artículo de Life mencionaba tanto tiburones toro como tiburones blancos, Bergman creía que el tiburón en las imágenes probablemente era un tiburón gris que podría haber estado sedado o incluso muerto. Esta teoría fue respaldada por el biólogo marino Richard Ellis, quien señaló lo improbable de que un tiburón blanco rompiera una red protectora. Ellis afirmó que las fotografías publicadas en Life
fueron creadas usando grandes cantidades de ketchup para el efecto, y la investigación de Bergman sobre las fotos publicadas por Life sugirió que fueron montadas. Hecho o ficción, la historia de la trágica muerte de José Marco sigue siendo una de las más impactantes de los dobles de riesgo que perdieron la vida durante un rodaje. Era 1978 y un atrevido salto desde un rascacielos en Lexington iba a hacer que A.J. Vacunas, de 27 años, se convirtiera en uno de los dobles de riesgo más famosos de la historia. Con las cámaras grabando, Vacunas estaba en el borde de una construcción de 22 pisos, listo para intentar una caída récord. El doble de riesgo tenía algo que demostrar al mundo. Nacido como Albert John Vacunas Jr., fue un pionero en su profesión, cuya carrera comenzó después de dejar su trabajo como profesor de educación física en Fort Lee, Nueva Jersey, en 1974. Su primer trabajo en acrobacias apareció en la película de 1975 Dog Day Afternoon. Pero Vacunas pronto fue reconocido por su habilidad para ejecutar caídas desde grandes alturas, una destreza que rápidamente definió su carrera. Desde el principio, Vacunas trabajó junto a grandes nombres como Burt Reynolds en la película Hooper. En 1978, había establecido un récord mundial con una dramática caída de 230 pies desde un helicóptero. Pero poco después, su récord fue superado por el doble de riesgo Dar Robinson, quien completó una caída aún mayor de 286 pies. Este giro de los acontecimientos inspiró a Vacunas a buscar algo aún más extremo. A finales de ese año, Vacunas se unió al elenco de Steel, una película sobre un grupo de obreros que construyen un rascacielos en Kentucky. Haciendo de doble de George Kennedy, Vacunas asumió la tarea de realizar la caída final del personaje de Kennedy, Big Lou Cassidy, quien se desploma desde un rascacielos. Vacunas ya había realizado una caída de 9 pisos durante el rodaje, pero algo lo atormentaba. Quería recuperar su récord mundial, por lo tanto solicitó intentar nuevamente la escena desde una altura mucho mayor. Entonces se preparó para una caída desde el piso 22 de los Kincaid Towers en Lexington, Kentucky. Pero no todos estaban de acuerdo con la decisión. Un médico del set le aconsejó que no lo hiciera, al igual que un ejecutivo de LifePak Air Safety Products, el fabricante de la almohadilla de seguridad usada en la acrobacia. Aún así, el 21 de septiembre de 1978, Vacunas subió a la cima de la imponente estructura mientras una multitud de unas 1000 personas, incluido el padre del doble de riesgo, se congregaba abajo, esperando su salto récord. Desde 315 pies sobre el suelo, se preparó para saltar, con la intención de aterrizar sobre la almohadilla de seguridad diseñada para amortiguar el impacto. Los testigos estimaron que alcanzó velocidades de 115 millas por hora mientras descendía, corriendo hacia el dispositivo de seguridad que lo esperaba. Al hacer contacto, el cojín de aire se rompió debajo de él, fallando en absorber todo el impacto. La almohadilla de seguridad solo estaba aprobada para caídas de poco más de 100 pies, pero Vacunas la había modificado con un segundo cojín para intentar hacerla más segura. Su esfuerzo fracasó trágicamente. Fue trasladado de urgencia al hospital. Sucumbió a sus heridas al día siguiente, justo un mes antes de cumplir 28 años. El incidente se convirtió en un punto de interés para los publicistas de la película. Cuando Steel se estrenó en agosto de 1980, sus materiales promocionales reflejaron la premisa alentadora de la película con el lema: alcanzaron un sueño imposible y construyeron un milagro. Debido al bajo rendimiento en taquilla, la estrategia de marketing sufrió una transformación dramática para el reestreno de la película en noviembre en Los Ángeles. Renombrada Look Down and Die, la película se publicitó como un thriller angustioso, enfatizando ahora los riesgos de la construcción en rascacielos. El lema anterior fue reemplazado por nuevos eslóganes ominosos como "un resbalón y estás muerto". El público en Los Ángeles que asistió a este reestreno se encontró viendo en la pantalla imágenes reales de la caída fatal de Vacunas. Las imágenes de la trágica escena, inicialmente capturadas como parte de la producción, se reutilizaron para la película. La dedicación de la película a Vacunas se convirtió en un tributo controvertido.
Era 2008 y el renombrado director John Woo emprendió un ambicioso proyecto para dar vida a una de las batallas más famosas de China en Red Cliff. La película, una épica histórica que relata la legendaria batalla de los acantilados rojos en el año 208 después de Cristo, no fue solo otra producción para Woo, sino su gran regreso al cine en lengua china después de años de éxito en Hollywood, con películas como Face Off y Misión Imposible 2. Todos tenían grandes expectativas para la película, incluido el gobierno chino, pero nadie podía prever la tragedia que alteraría el curso del proyecto. Red Cliff fue concebida como una serie de 2 partes para explorar la caída de la dinastía Han y el ascenso de la era de los 3 reinos. La historia, ambientada en el contexto de una guerra naval masiva, involucraba elaboradas escenas de acción y complejas secuencias de batalla. Hubo múltiples contratiempos, incluso antes de que la tragedia golpeara. Actores clave se retiraron del proyecto. El equipo también encontró restricciones que les impidieron filmar en el icónico río Yangtze, una gran pérdida, ya que era central para la autenticidad de la película. El equipo de Woo tuvo que usar efectos especiales para recrear este importante escenario. A pesar de estos obstáculos, siguió adelante. Fue mientras filmaban una escena de acción de la segunda unidad que Red Cliff experimentó su contratiempo más devastador. La escena involucraba una batalla naval climática en la que se suponía que un bote pequeño colisionara con un antiguo barco de guerra, encendiendo un fuego controlado para intensificar el realismo de la escena. Pero en ese día fatídico, las cosas tomaron un giro peligroso e irreversible. Un repentino y no planeado estallido de llamas envolvió el set, y el fuego se descontroló consumiendo ambos botes. El doble de riesgo Lu Yanqing, de 23 años, quedó atrapado, sin poder escapar de las llamas que se propagaban rápidamente. Los informes sugirieron que una ignición no intencionada pudo haber causado que una llama entrara en contacto con un gas volátil, acelerando el fuego y sellando el destino de Lu. Otros 3 miembros del equipo también resultaron heridos en el incidente, aunque lograron escapar con vida. Los servicios de emergencia y un equipo de rescate actuaron rápidamente, trasladando a los heridos a un hospital cercano. Pero la vida de Lu Yanqing no pudo ser salvada, ya que las llamas lo reclamaron rápidamente. Woo, que estaba promocionando Red Cliff en Hong Kong en ese momento, quedó devastado por la noticia y regresó a Pekín. El equipo de producción emitió un comunicado sombrío, expresando su profundo pesar por el accidente, y aseguró que se brindaría todo el apoyo posible a la familia de Lu y a los miembros del equipo heridos. Para Woo y todo el equipo, esto fue más que un obstáculo en la producción, fue una pérdida irreparable que dejó un impacto profundo en todos los involucrados. La tragedia arrojó una sombra sobre Red Cliff, aunque la película continuó su progreso. La película se estrenó en 2 partes en Asia, batiendo récords y logrando un significativo éxito en taquilla. Su grandeza visual y narrativa cautivadora atrajeron elogios tanto de críticos como de la audiencia, e incluso logró romper el récord de taquilla anterior de Titanic en China continental. Pero para Woo y aquellos que trabajaron junto a él, el triunfo estuvo inevitablemente marcado por la pérdida de Lu Yanqing, de 23 años. Exit Wounds debía ser una comedia de acción que haría reír a los espectadores mientras los mantenía al borde de sus asientos. Pero durante la producción de la película, un trágico incidente ocurrió en el set, cobrando la vida de un doble de riesgo y dejando una larga sombra sobre el legado del filme. Exit Wounds pretendía mezclar acción de artes marciales con influencias de hip hop, una combinación sorprendente pero algo popular en ese momento. La película estuvo protagonizada por Steven Seagal y el rapero DMX, y fue dirigida por Andrei Bartkowiak. Continuaba el éxito previo de Bartkowiak con Romeo Must Die. Basada en la novela de John Westerman, presentó a Seagal como Orin Boyd, un detective rebelde de Detroit que no temía romper las reglas en su búsqueda de justicia. A pesar de un presupuesto moderado de $33 millones, Exit Wounds logró un notable éxito en taquilla, recaudando casi $80 millones a nivel mundial. Pero el recorrido de la película estuvo marcado por un desgarrador accidente que permanecería para siempre como parte de su historia.
El 18 de agosto, Chris Lamon, un doble de riesgo de 35 años con 14 años de experiencia, se preparaba para una escena desafiante en Toronto. La secuencia requería que Lamon y otro doble, Todd Schroeder, saltaran desde la parte trasera de una furgoneta volteada que era remolcada a alta velocidad, como parte de una intensa escena de persecución. Debería haber sido un salto sin problemas para Chris Lamon, un experimentado profesional que entendía los riesgos y los pasos necesarios para realizar este truco. Pero en lo que más tarde se describiría como un tropiezo, Lamon perdió el equilibrio al saltar de la furgoneta. Fue un momento crucial. Al juzgar mal el salto, aterrizó de cabeza sobre el pavimento. Schroeder también golpeó su cabeza en el mismo incidente. Los paramédicos en el set acudieron de inmediato en ayuda de Lamon, estabilizándolo antes de transportarlo al Hospital St. Michael's de Toronto. La gravedad de la lesión de Lamon se descubrió en el hospital, donde los médicos coincidieron en que Lamon había sufrido una grave lesión en la cabeza. Su cráneo estaba gravemente fracturado y Lamon quedó herido. Todd Schroeder fue el menos herido de los dos. Sobrevivió con una conmoción cerebral. Durante 6 días, Chris Lamon permaneció en estado crítico, mientras familiares, amigos y colegas mantenían la esperanza de su recuperación. Pero las lesiones resultaron catastróficas. El 23 de agosto sucumbió a sus heridas, dejando un vacío en la vida de quienes lo conocían y trabajaban junto a él. Los funcionarios laborales canadienses iniciaron una investigación para determinar la causa precisa del trágico incidente. Warner Bros., el estudio detrás de Exit Wounds, expresó su profundo pesar por la pérdida, señalando que aunque el riesgo era inherente a dicho trabajo, las muertes de este tipo eran raras. Mark Reina, vicepresidente senior de Warner Bros., reflexionó señalando que la caída de Lamon parecía haber sido causada por un desafortunado error en su equilibrio, lo que provocó que aterrizara de manera incorrecta. Para la comunidad cinematográfica de Toronto, la muerte de Lamon fue un gran impacto, marcando la primera fatalidad en un set en la historia del cine de la ciudad. Los representantes de la Alianza de Artistas de Cine, Televisión y Radio de Canadá expresaron la tristeza colectiva de la industria, enfatizando el impacto en la comunidad de los dobles de riesgo y la renovada conciencia de los peligros que enfrentan los profesionales del cine en su búsqueda de realismo y emoción. Cuando Exit Wounds se estrenó en 2001, su recepción estuvo inevitablemente marcada por la tragedia ocurrida durante su creación. La película se convirtió en un éxito comercial, logrando un gran impacto en taquilla con una recaudación de $19 millones en su primer fin de semana. En 1986, el reconocido doble de riesgo Dar Robinson trabajaba en la película $1 Million Mystery. A sus 39 años, Robinson tenía una reputación extraordinaria en Hollywood. Había sido doble de riesgo durante 13 años, sin haber roto ni un solo hueso, pero todo eso estaba a punto de cambiar de la manera más trágica. A lo largo de los años, Robinson estableció más de 21 récords mundiales e incluso inventó el desacelerador, un dispositivo que permitía a los dobles realizar trucos de caídas desde gran altura sin aterrizar en un colchón, mejorando tanto el realismo como la seguridad. Robinson había realizado trucos desde principios de los años 70, trabajando junto a estrellas como Steve McQueen y Clint Eastwood, y su carrera incluyó logros asombrosos, como una caída libre de 311 pies desde un helicóptero sobre un colchón y un descenso controlado desde la Torre CN de Toronto, la estructura independiente más alta del mundo en ese entonces, usando un cable de acero de 3 milímetros que lo detuvo justo antes de llegar al suelo. Estos logros le valieron el título del doble de riesgo mejor pagado de la industria en ese momento. Robinson desempeñó roles en pantalla, destacándose en Stick de Burt Reynolds, donde mostró su innovador desacelerador en una caída desde el techo de un hotel. Robinson era preciso, era un cuidadoso planificador. El 21 de noviembre de 1986, mientras filmaba un truco aparentemente rutinario, ocurrió lo impensable. Dar Robinson ya había completado la secuencia principal del truco para la película, y el personal médico de emergencia del set había sido despedido. La tarea del día era una carrera estándar a alta velocidad para la cámara,
en la que Robinson conduciría su moto por un camino designado, tomando una serie de curvas a unos 50 millas por hora. Cuando Robinson se acercó a una curva en la moto, posicionado cerca del borde de un terraplén, falló en el punto de freno. En lugar de hacer la curva, siguió recto y su moto pasó por el borde de la curva. Cayó del terraplén, incapaz de recuperar el control. Aunque la caída en sí fue grave, fue el aterrizaje lo que resultó fatal. Durante la caída, Robinson golpeó una repisa de roca que lo hizo rodar aún más abajo y fue fatalmente empalado por una rama. El personal médico acudió rápidamente al lugar y Robinson fue llevado al hospital, pero las heridas que sufrió fueron demasiado graves. Murió mientras era trasladado para recibir más atención, marcando el final de una carrera extraordinaria. En 1988 se hizo un documental en su honor, The Ultimate Stuntman, A Tribute to Dar Robinson, que conmemoraba las extraordinarias contribuciones que había hecho a la industria de los dobles. El legado de Robinson fue aún más consolidado por la dedicación que mostró en las películas en las que trabajó durante sus últimos meses, como Cyclone y Lethal Weapon. En Lethal Weapon, un mensaje en los créditos finales lo honra como uno de los mejores dobles de riesgo de la industria cinematográfica, un sentimiento compartido por todos los que lo conocieron. Dejó atrás a su esposa Linda y a sus hijos Troy y Landon. Su trabajo pionero estableció el estándar de seguridad e innovación en la realización de trucos.